Paso a uno de los últimos bloques, César, y es que vamos a uno de los puntos como venezolanos que nos ha tocado ver en todo este pragmatismo, como yo te dije, tú verás si le explicas a la gente esa palabra tan linda que le dicen algunos pragmatismo, ¿no? En esa alianza o chantaje que no sabemos si tiene fecha de vencimiento, esa alianza entre Trump y Delcy, ¿no? Porque al cambiar de continente y nos saltamos hasta Venezuela, después de la captura de Maduro en enero, Washington encontró, increíble, pero increíble, encontró en Delcy Rodríguez esa presidenta encargada y esa interlocutora. Para ellos es extraordinariamente útil. Mira, a mí me da más todas esas cosas, porque Trump llega a decir públicamente que Delcy está haciendo un gran trabajo y que trabaja muy bien con los representantes de Estados Unidos, mientras que el petróleo venezolano comienza a fluir de nuevo hacia territorio estadounidense y los aliados de los Estados Unidos. Así que aquí es donde vemos una relación que parece bonita, no sé si por Delia Fiallo o Leonardo Padrón, no sé, pero esa relación ahora entre Washington y Delcy Rodríguez que se vuelve todavía más difícil de explicar a muchas personas, no es difícil de explicar a los que nos dicen, bueno, pero explícanos que por qué sucede esto y por qué dejó a Delcy Rodríguez como esa alianza. Y es que, por ejemplo, pongo en contexto, en marzo, para que recordemos, César Routes informaba que fiscales estadounidenses estaban preparando y llevando ya a cabo toda la disposición de los cargos contra Delcy Rodríguez por corrupción, por lavado de dinero, no solamente lo que ha ocurrido en España, sino también dentro de territorio norteamericano, relacionados con esas operaciones vinculadas a PDVSA entre 2021 hasta 2025. La propia información presentaba a aquella posible que se hacía en un expediente como una herramienta de presión que para los momentos viendo y tanteando el terreno de cómo iba a funcionar la relación con Delcy Rodríguez entre Washington y ella. Después ocurre algo extraordinario, repito, o sea, ni Leonardo Padrón se hubiese imaginado, porque en mayo precisamente AP informaba que la administración de Donald Trump había indicado a fiscales federales en Miami que evitaran, escúchenlo bien, yo lo dije hace 15 días con el maestro Franceschi, que evitaran las investigaciones criminales contra Delcy Rodríguez, aunque el Departamento de Justicia para ese momento en mayo negaba que hubiese existido una investigación que cerrar hacia ella. Pero, oh sorpresa, no sé, repito, Delia Fiallo, Leonardo Padrón, en julio llega algo muchísimo más concreto, y es que la administración de Donald Trump pidió ellos mismos que Delcy Rodríguez fuera reconocida con inmunidad de jefa de Estado, ¿vale? Con esa demanda civil que estaba abierta en la Florida, sí, en la Florida, argumentando unas importantes implicaciones en la política exterior y ese reconocimiento estadounidense de esa siniestra Delcy Rodríguez como jefa del Estado venezolano. Así que observemos la consecuencia y esa secuencia de hechos, ¿vale? Para la audiencia principalmente. Primero, César, aparece la posibilidad de procesarla. Después, Washington enfría el frente penal. Y finalmente, la propia administración de Donald Trump pide protegerla judicialmente en un caso civil. Así que te pregunto, inhalando, exhalando y llevando todo, alineando, tratando de alinear todos mis chakras, ¿qué lectura desde la misma administración que había utilizado la posibilidad de procesar a Delcy Rodríguez como instrumento de presión ha hecho esto para terminar meses después solicitando de que se reconozca esa inmunidad como jefa de Estado en ese tribunal estadounidense? ¿Tú qué opinas de esto? Mi tesis es que el 3 de enero fue una operación militar tan impecable porque fue un acuerdo entre la gente que está en el triunvirato, es decir, los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello con el trumpismo.
para arrestar a Maduro, entre ellos Cilia Flores, zafarse de los cubanos, que los acabaron a todos. No quedó ni uno vivo. Eso quiere decir que todos estaban muy bien ubicados y tenían que morir. No, porque un tiroteo normal tiene que quedar algunos vivos. Los acabaron a todos. Alguien le tuvo que haber dado toda la ubicación de todos los mercenarios cubanos y a partir de ese momento todo empezó a fluir. El mismo 3 de enero, cuando Trump sale, alguien le pregunta que ahora qué iba a pasar y él dice, ya veremos, ellos tienen a una vicepresidenta. Fue él el que nombra a Delcy Rodríguez. Así es. Todo el mundo estaba esperando que él nombrara a María Corina Machado y él nombra, ellos tienen a una vicepresidenta. ¿De dónde sabía él todo esto? Porque fue con quien negociaron previamente. La negociación no fue el mismo 3 de enero. No, la llamada que reciben Diosdado y los Rodríguez no fue, mira, los vamos a matar, tienen que cooperar y todo. La llamada fue, ya hicimos nuestra parte, hagan ustedes la suya. Y voy a echar un recuento para explicar por qué tengo esta tesis y la audiencia verá si es o no acertada o por lo menos si debe ser considerada. Noviembre del año 2025 se publica la National Security Strategy, la inteligencia, la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca. Página 9 dice, la política exterior de Estados Unidos ya no va a buscar cambios democráticos en los otros países. No nos interesa eso. Solamente lo que nos interesa es ser amigos de países que tengan recursos y tener acceso a esos recursos. Página 9 lo dice. Me voy un poco más atrás del recuento. Dentro del régimen que antes se componía, fíjate, el acuerdo fue en Qatar y lo voy a decir, dentro del régimen que antes se componía de 5 personas y ahora en 3, la que estaba encargada de la diplomacia en realidad era Delcy Rodríguez y viajó varias veces a Qatar. ¿Saben qué también hubo en Qatar? En el primer gobierno de Donald Trump, en el año 2020, la administración Trump, en ese momento, siendo el secretario de Estado Mike Pompeo, se entrevista con los talibanes, dejó de lado el gobierno afgano, que en ese momento había un gobierno afgano, y pactó con los talibanes la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Eso fue en Qatar. En Qatar, Delcy Rodríguez viaja varias veces y llega a acuerdos con los norteamericanos. Ya Delcy había tejido eso en Qatar previamente. Y Delcy dice en su entrevista con Times, porque le acaban de hacer una entrevista de la revista Times, y ella hablaba del 3 de enero, y ella no es muy buena ocultando la verdad. Ella es muy inteligente, pero no es muy buena ocultando la verdad. Porque fíjate tú, varias cosas. Era un secreto a Delcy. Sí, no. Fíjate, varias cosas. O sea, el 3 de enero fue a Margarita temprano su hermano Jorge Rodríguez. Ella va a ir, perdón, el 2 de enero. Ella va a ir a Margarita, pero primero se entrevista con Maduro hasta más o menos las 11. De esa entrevista o de esa reunión con él no sale nada y ella toma un vuelo para pasar las vacaciones con su hermano en Margarita. Casualmente el 3 de enero. La persona que no va de vacaciones y no se pierde, ¿sabe quién es? Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello, ¿por qué el país no entra en caos? Porque en todo país, cuando tú descabezas el régimen, pues la gente se espera un caos mínimo. Y sobre todo, como es en Venezuela, que todo el mundo estaba esperando la caída del régimen para hacer un caos. Pues es el 3 de enero, el país estaba en shock con los bombardeos, los 8 helicópteros que se llevan a Maduro, la situación, y enseguida sale desde la calle con sus funcionarios armados, Diosdado Cabello, diciendo el país está en paz, yo tengo todo esto en mis manos, todo el mundo tranquilo. Y como todo el mundo vio a Diosdado con los hombres armados, la gente dijo, yo me espero, yo no salgo a la calle. Con esa tranquilidad es que va a venir Delcy de Margarita a posicionarse como presidenta.
Su hermano es la que la juramenta y teniendo Diosdado enfrente. Y acto seguido, Trump dice, pues bueno, nos vamos a entender con Delcy. Y cuando le preguntan a Trump por María Corina, él dice, ella, la señora que ganó el Nobel, parece que es muy buena persona, pero ella no tiene el respeto de su país. Yo creo que él no hablaba de votos. Con un ser como Trump que desprecia la democracia y todo eso, yo creo que él hablaba era de la gente de armas. Y en mi opinión, muy probablemente, el gobierno de Estados Unidos había ya pactado con Delcy Rodríguez para sacar a Maduro. Pero Delcy no manejaba ni a un solo policía ni a un solo soldado. Ella era la señora de los contratos petroleros, de la diplomacia, pero vamos a estar claros que en el ejército ya no manda, ni en la policía. Entonces ella le tuvo que haber dicho a Estados Unidos, si ustedes quieren sacar a Trump, perdón, a Maduro, de forma tan limpia y tan fácil y tan low cost, porque fue una operación muy low cost, yo necesito a alguien que domine las Fuerzas Armadas e integrarlos en el pacto. Le habrán preguntado quién es Padrino. No, Padrino, él es solamente una figura. Esa figura se llama Diosdado Cabello. Hay que integrar a Diosdado. Si tengo a Diosdado de mi lado, esa operación se da. Exactamente. Y pues bueno, sacan a Maduro. Diosdado que tenía o tiene, ya no sé si la tenía o lo tiene, no sé, un precio por su cabeza. Me imagino que en ese momento debió haber estado asustado, escondido. No, resulta que él estaba en la calle con su gente. Cuando tú eres alguien como Diosdado Cabello y están bombardeando el país, tú sabes que tú eres un blanco. Parece que él sabía que él no iba a ser un blanco de ataque. Sale y todo el mundo está esperando que él sea la siguiente víctima que salga. O que lo vote de él, sí, o que lo extradite. No, resulta que no solamente que no lo vota, sino que en el primer cambio que hacen, el de la Guardia de Honor, ponen a su mano derecha González López como jefe de la Guardia de Honor. Y yo digo, aquí pasa algo. Bueno, ahora González López de paso es ministro de la Defensa. Dios no solamente que no sale, sino que ahora de paso su hermano es presidente de Pequibén. Se da la mano con el John Barrett, con los militares gringos. Conclusión, la hija es ministro. Conclusión es que era el pacto entre los Rodríguez y los Cabello, y Estados Unidos hizo el pacto con Cabello. Y por supuesto con los Rodríguez y con Cabello. Cabello era la persona en armas que ellos necesitaban. Me dirán, pero es que Cabello no tiene el poder para enfrentarse a Estados Unidos. Eso es cierto. Pero es que Trump que hizo una operación low cost, él metió a 8 helicópteros que cualquier país del mundo puede, cualquier país medianamente decente, puede derribar un avión. Y Irán ya lo ha demostrado pues fácilmente. Metió 8 helicópteros sabiendo que no los iban a derribar. Nadie intentó derribar esos helicópteros. Tuvo que haber sido alguien de peso que diera la orden de desactivar todos los sistemas de defensa antiaérea, sobre todo que ahora Irán ya demostró que Trump no tiene esa arma mágica que él llamaba, no me acuerdo qué nombre le puso, que desactivaba las armas. Ya sabemos que eso es mentira. Fue una operación low cost porque eso estaba planificado. Entonces, esa es mi tesis. Entonces aquí llegamos a un punto. Si el 3 de enero fue una operación planificada entre el triunvirato y Estados Unidos, llegamos a la conclusión de que el triunvirato no es tutelado, es socio del trumpismo. Y si el triunvirato es socio del trumpismo, quiere decir que esto es para largo. Y todo lo que ha venido pasando, el supuesto tutelaje petrolero, que no es otra cosa que le han quitado las sanciones, vamos a estar claros, es parte de un plan. Y parte de ese plan es las negociaciones, entre comillas, que se están llevando a cabo. Porque es una película que ya yo la veo repetida. La oposición dice que son unas negociaciones, los Rodríguez dicen que no es una negociación sino un diálogo, y después sale Diosdado Cabello y dice dialogar no es capitular. Conclusión, creo que ahí se va a perder el tiempo. Y si el triunvirato es socio de Estados Unidos no le va a sacar una pistola una pistola para ponérsela en la cabeza a Delcy, porque Delcy es justamente la persona de Washington en Venezuela. Y alguien me preguntará, ¿y por qué Delcy entonces no le habla más fuerte para hablarle de tú a Trump y decir, somos socios, no tutelados?
porque el chavismo se resiste, el chavismo ortodoxo y originario, a todo lo que está pasando. Ellos están derribando la revolución, solo que están sacrificando la revolución chavista para conservar el régimen, que es lo que les interesa. Pero si nos puede decir, y Dios dado, no, mira, sabes que nos metimos a capitalista y ahora estamos bien con los gringos y olvídense de todo. No, entonces de paso todo les conviene porque están destruyendo el chavismo con la excusa de que es que tienen un poder imperial muy fuerte ahí afuera que les exige, entonces ellos están haciendo malabarismo para, tú sabes, sobrevivir a Trump y después ellos vuelven a cambiar todo. Y hay muchos chavistas que están como que comiéndose el cuento. Y en realidad ellos están desmontando todo el chavismo a medida que, de que Estados Unidos le desmonta las sanciones para que ellos pasen a ser otro tipo de dictadura. Una más potable con los intereses de Estados Unidos y que también es más potable con los intereses personales de ellos, porque ellos ya no creen en izquierda ni en nada de eso. Ellos ahora pasaron a otra etapa. Bueno, esa es mi tesis de lo que está pasando. Creo que puede compaginarse. Muy probablemente sí hubo unas negociaciones entre Maduro y Estados Unidos, tal vez el mismo triunvirato También. intentó que Maduro se fuera por las buenas, Turquía o no sé dónde, pero había el problema de los cubanos se resistían, Maduro quería luchar hasta el final, entonces llegó el 3 de enero, que fue, bueno, reventó la cuerda, y la cuerda revienta, ¿sí? El punto de inflexión, César. El punto de inflexión y por eso el 100% de los cubanos murieron, porque alguien le dio la ubicación exacta de los cubanos para que no quedara ni uno vivo. Mira, yo estoy tan de acuerdo que es que difícilmente puedo ser la abogada del diablo aquí. Estoy demasiado de acuerdo contigo, porque solamente quisiera agregar que el presidente Trump, presidente de los Estados Unidos de América, su obligación política es defender los intereses estadounidenses. Una cosa es que yo como venezolana pueda confrontar en algunas cosas al presidente Donald Trump en las redes sociales. Sí, lo voy a seguir haciendo porque soy venezolana. Primero soy venezolana, luego soy colombiana y lastimosamente lo voy a hacer porque es mi derecho del pensamiento crítico, del discernimiento y del sentido común. Pero si para garantizar el petróleo, la estabilidad, la seguridad regional, contener a China, que era uno de sus objetivos, a Rusia, el propio Irán, en donde tenían intereses también dentro de Venezuela, mantener y recuperar más bien, creo yo, esa influencia dentro de Venezuela. Por eso es que necesitan negociar con Delcy Rodríguez y va a seguir negociando con Delcy Rodríguez, como bien tú lo estás diciendo. Un Porque detalle, un detalle, porque ahora me acabo de acordar, porque Delcy dice en la entrevista que apenas hubo lo del 3 de enero, ella llama al rey de Qatar, el emir de Qatar, y le comentó esto acaba de pasar y el emir le dijo ahora el país está en tus manos. Un detalle, ¿cómo es eso de que ella llamó enseguida el emir? Porque hablar con un emir no es que es así que yo lo puedo llamar en cualquier momento, ni siquiera ella tampoco que había tenido contacto. Ellos ya estaban esperando eso, ellos ya lo estaban esperando. exacto. ¿Y quién tiene el contacto directo del emir de Qatar? Ellos ya lo estaban esperando. El emir estaba esperando el 3 de enero, o sea, no habrá tenido la hora exacta, pero ellos ya sabían que más o menos eso iba a pasar y Delcy también lo estaba esperando. Eso estaba planificado. ¿Cuál? Por eso es que yo llevo en todo esto que hemos hablado una lección que deberíamos todos aprender, incluyéndome, porque uno no debe confundir convivencia geopolítica con justicia y mesianismo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Tampoco hay que confundir la cooperación con amistad, ay por Dios, amistad entre ellos, ¿qué es esto? Y muchísimo menos confundir intereses de Washington con la libertad de Venezuela. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? Las personas que tenemos familia, amigos y mucha comunidad todavía dentro del territorio nacional, sabemos que las cosas están mucho más difíciles en muchos aspectos, no en todos. Hay algunas cosas que sí han mejorado, pero yo casualmente no es sarcasmo, es una realidad. Yo le decía hace 15 días al maestro Franceschi César, es que el 3 de enero se llevaron a Maduro con todo y luz.
porque si antes se iba la luz 3, 4 y hasta 5 horas, ahorita se va 10 o 12, o sea, también se llevaron la luz, además. Entonces, hace unos meses uno podía parecer que todo esto estaba bajo una amenaza, la propia Delcy de un expediente penal, pero hoy Washington, como bien lo decía cuando te preguntaba, solicita que sea reconocida con esa inmunidad de jefa de Estado en un proceso civil. Entonces, mañana, ¿qué va a hacer? Todo depende de que si ella va a seguir siéndoles útil. Esa es la realpolitik de lo que tú siempre explicas y nosotros nos hacemos eco, porque uno no cuestiona X o Y cosa, uno de verdad cuestiona al ciudadano como tal que todavía se cree pueblo, es en esa ingenuidad, cuando se pretende que una potencia extranjera, bien llámese antes Rusia, Irán, China y ahora los Estados Unidos, eh, confundan y crean que todo lo van a hacer por una justicia, por instituciones y por libertad, además de la propia soberanía de los venezolanos. No, no. Los objetivos deben coincidir con esos intereses imperiales de quien esté realmente tutelando, porque ningún imperio va a querer a Venezuela más que los propios venezolanos. O sea, jamás nos podemos comparar. Ojo, como dices tú también, y la supervivencia política de quien gobierna en estos momentos depende, aunque sea parcialmente, de lo que decida Washington, ya que no estamos hablando de una relación entre iguales, estamos hablando realmente de poder. No sé si quieres agregar algo más antes de irnos al penúltimo punto. Sí, hablando de Realpolitik, en todas estas mafias, cuando quieres o no quieres que alguien cante o hable, lo matas. Eso lo hacen estas mafias. Entonces aquí llegamos a esta pregunta. ¿Por qué matar, o sea, asegurarse de que no sobreviva ni un cubano? ¿Será para que no hablen? ¿Pero qué es lo que iban a hablar? A que vinieron los americanos y nos dispararon, ya eso lo sabe todo el mundo. ¿Será para que no hablen algo que vieron que podría ser sospechoso? Es decir, oye, mira, ahí habían unos cuarteles de militares que siempre y misteriosamente los quitaron. Ese tipo de cosas pudo haber pasado y por esa razón tenían que asegurarse de que todos los cubanos murieran. No es que quedaran heridos o malheridos, todos murieran, para que ninguno hablara y ninguno dijera qué fue lo que vieron ese día. Así es. De hecho que, mi estimado, nosotros pasando al tema venezolano, no me puedo ir, me quedan 2 puntos contigo, pero no me puedo ir sin hablar cuando la supuesta Nobel de Paz que tenemos, la primera Nobel de Paz, creyó que iba a comprar con su Nobel una promesa. Y es donde llegamos a esta de las escenas simbólicas, sí, a uno le parece importante porque, entre comillas, cuando muchos no conocen el tema del Nobel de Paz, que a uno de los más guerreristas presidentes de Estados Unidos le dieron Nobel, como a Obama, a otro guerrerista como Santos en Colombia también le dieron el Nobel de Paz. Yo no sabía que supuestamente luchar por la democracia, ir a unas elecciones, era mérito para ganarse un Nobel de Paz, pero bueno, lo hicieron y allá en su peo. Sí, yo no sé. El hecho es que cuando ella gana en 2025 el Nobel de Paz, nada selectivo, nada comprado, por favor, no vayan a pensar eso. El 15 de enero del 2026, o sea, este año empezando, vemos que después de, yo creo que habían pasado como 2 semanas de la captura de Maduro, va María Corina y se reúne con Trump en la Casa Blanca. Y ocurre ese libreto también estilo Leonardo Padrón, donde ella le entrega el Nobel a Trump, le reconoce, Trump le dice a ella que tiene un único compromiso. También ella lo menciona y lo emplaza a trabajar por la libertad de Venezuela. Tron acepta, ella la califica, él más bien la califica a ella como que tuvo ese gesto maravilloso de respeto mutuo. Y te repito, dentro del guacamayato, insisten de que eso fue una jugada magistral. O sea, ellos como les encanta hablar ¿de qué? De ajedrez. Y yo les digo, no, ni siquiera ni siquiera los imperios ni el propio Tron, ellos no juegan ajedrez, juegan Go, que es el control del territorio y el expansionismo, que es el juego chino. Entonces,
toda esta disidencia de la falsa oposición que ha construido durante años esa legitimidad democrática, porque te repito, como te dije al principio, les fascina esa palabra, yo la detesto, yo detesto la palabra democracia, y entregan ese símbolo del Premio Nobel de Paz a a ese hombre que decidió, como tú bien lo dijiste, con esa tesis que te la compro, unilateralmente y por la fuerza sacar a Maduro del poder y dejarnos a la hermana sin darnos ninguna razón, ningún proceso electoral. Todos sabíamos que ningún proceso electoral iba a sacar a Maduro, pero la gente era necia y iba ya como una abejita a votar y a tirar su voto por la basura, por no decir por la poseta. Entonces, yo opino, y cuando tú decías lo de la tesis, yo también creo que lastimosamente, bueno, lastimosamente no, a mí me importa 3 soberanos pepinos y rábanos que Maduro esté allá en la cárcel de Nueva York, porque a él le dieron también, César, creo que muchas oportunidades para salirse del poder y no terminar como está, ¿ok? Allá en esa cárcel de Nueva York. Pero volviendo a Machado, cuando ella sale de la Casa Blanca sin ninguna promesa, con esas bolsitas de regalos, de souvenirs, mientras tanto, todo lo que se ha venido trabajando directamente con Delcy Rodríguez y el propio chavismo para hacer gobernable a Venezuela día con día. Por eso yo te pregunto en este sentido, ¿tú crees que María Corina entregó su activo político más valioso, que era el Premio Nobel de Paz, porque no ha tenido más nada? Más nada, porque ni a elecciones la dejaron ir. ¿Tú no crees que al salir sin garantías, tú crees que esa fue de verdad una buena jugada y que ese gesto de líder que entendió más bien Trump de cómo funciona el poder y lo fue aplicando, e incluso ese capital simbólico que insisto que fue su Premio Nobel de Paz, la verdad no le sirvió de nada dentro de esa legitimidad democrática y ha perdido toda la utilidad política que había alcanzado desde el 2023 hasta el 2024, porque no lo podemos negar, no podemos negar las concentraciones y todo lo que logró María Corina para poder por lo menos levantar la cara y pensar, que la gente pensara que iba a ser algo distinto, y todos sabíamos que no iba a ser nada distinto. ¿Qué opinas? Mira, Trump es el típico bully del liceo. Y ese es tu mente. El típico bully del liceo. Y esa es su personalidad y así él se comporta. Es un matón del liceo. Es el matón del salón. Y justamente esos matones le hacen bully es a la gente como María Corina. No, ella es mujer, no se iba a meter con ella, pero alguien, digamos, de la misma categoría, masculino, le hace bullying. Y el bully, cuando tú le das algo, cedes algo, él no es saciable, más bien quiere más. Entonces, una vez que María Corina le da el premio Nobel, ¿qué es lo que él hace? Arremeter contra los del premio Nobel, los noruegos, y hasta los insultó y todo, hasta insultó al primer ministro de Noruega, porque era él el que se merecía el Nobel, y esta señora que sabía que no se lo merecía, de paso la vuelve a humillar, como sabía que no se lo merecía, me lo dio a mí, a Trump, que era el que yo me lo merecía, y sigue adelante. Entonces, María Corina le dio algo que quizás no se lo merecía ella tampoco, vamos a estar claros, pero bueno, es algo muy importante. Se lo da a quien no lo iba a apreciar, y de paso ella ofende a quienes confiaron en ella y se lo dieron. Porque incluso los noruegos, el Comité Nobel de Noruega, ya había advertido de varias maneras, hasta por Twitter, antes de que María Corina le diera el Nobel, de que el Nobel era intransferible. Hasta hay un tweet que dice, ni siquiera simbólicamente se le puede transferir a otra persona. Entonces María Corina daña una relación muy importante que tenía a cambio de nada, porque no construyó una nueva. Y el problema sigue siendo para María Corina que Donald Trump, como bully que es, él solamente cree en golpes. Solamente cree en golpes, solamente cree en la fuerza bruta. Y si no es fuerza bruta, con mucho dinero, pero en el caso de Venezuela solamente en la fuerza bruta.
en masazos, en mazos. Así que como es un problema de mazos, él va a negociar es con quien tiene el mazo en la mano. De hecho, el nombre del programa no es tan figurativo como si es literal, con el mazo dando. Es él el que tiene el mazo en Venezuela. Entonces Trump, que es una persona que no cree en la democracia en absoluto, y creo que ya lo ha demostrado por todas las formas habidas y por haber, él lo que sacó es una cuenta. Si quiero inversiones, digamos, fáciles en Venezuela y sacar bastante dinero, tengo que asociarme con quien tiene las armas en Venezuela. Y si quiero utilizar mi poder abrumador para deponer a quien tiene las armas en Venezuela y poner a la gente que quiero, entonces tengo que hacer una invasión a gran escala de por lo menos unos 100.000 soldados para que sean los que hagan la policía y el ejército y mantengan la frontera. Es decir, Trump no está dispuesto a invertir el dinero que sería para meter 100.000 soldados en Venezuela solo para que María Corina gobierne y haya una democracia en Venezuela. Eso no es con él. Entonces, si quien tiene la policía y el ejército le dice, sabes que yo me quedo acá sin hacer elecciones o hago unas elecciones fraudulentas, pero tú vas a hacer grandes negocios petroleros con nosotros, Trump dice, venga, hagamos eso. Y eso es lo que yo creo que está pasando. María Corina no lo entendió, muy probablemente todavía no lo ha entendido y por eso está jugando mal y no sabe, no entiende lo que está pasando. Que llegó a un punto en el que iniciaron una mesa de diálogo, diálogo como dice el régimen y negociación como dice la oposición, ya me conozco esta historia, como ya lo dije, pero bueno, llegó a esta mesa de diálogo sin que María Corina se haya enterado previamente, porque ya para Estados Unidos ella no es nadie. Se enteró Estados Unidos en las redes, se enteró igual que nosotros. se enteró por las redes. Estados Unidos necesita en esa mesa de negociaciones a sus socios que son el chavismo y una oposición que no tiene ni votos ni legitimidad y es muy débil que va a negociar nada porque está débil, que son los de Dinora Figuera. Si hubiese ido María Corina, ella va a presionar con todo y eso va a fracasar. No, ellos necesitan una negociación falsa, que es la que se está llevando a cabo y por eso María Corina fue excluida. Ay, César, difícil me la pones cuando uno tiene, yo que y iba a tratar al máximo de ser la abogada del diablo y no darte la, me es demasiado difícil. Acercándonos al final, dentro del doble rasero, precisamente cuando se habla de soberanía, cuando conviene, ¿no? Unir los escenarios. España reclama soberanía sobre Ceuta y Melilla. Marruecos defiende su reivindicación. Estados Unidos protege sus intereses. Israel va a proteger siempre a los suyos. Trump administra su relación con Venezuela con la siniestra. Delcy la siniestra negocia y va a negociar siempre su supervivencia. María Corina Machado intenta conservar la mediana relevancia con cada vez menos cartas que le quedan siendo coach y motivación. Es lo que le está quedando para las pocas abejitas o guacamayas que les quedan, porque hay muchas personas que ya se hartaron, igual como ha pasado con los anteriores mesianismos. Y todos hablan de principios, pero cuando se observa realmente el tablero de Go, los intereses aparecen por todas partes, o sea, por doquier, o sea, parecen gremlins, ¿no? Los intereses. Así que, ¿tú crees que el verdadero problema no es realmente que exista la realpolitik, sino que seguimos viéndola como que los ciudadanos observaran y quisieran que esas fueran cruzadas morales, o por no decir simplemente que realmente mi Estado es esto porque le conviene? O sea, así de claro, por ejemplo, como has hablado tú el día de hoy. No, lo que pasa es que a la gente no le gusta la realidad, no quiere vivir en la realidad. La realidad no es bonita y todos queremos vivir en un mundo bonito. Entonces por eso nos engañamos y nos molestamos con aquel que nos viene a hablar con la verdad, nos molestamos profundamente. Y por eso que la gente no entiende el realismo, porque la gente misma se ha cerrado a entenderlo y la gente quiere engañarse, quiere vivir en un mundo de esperanza.
Y eso lo ha decidido la misma gente. Los realistas por eso somos pocos y siempre seremos pocos, pero lamentablemente despreciados. Yo lo que le pediría a la gente, yo lo que le pediría a la gente es que tuviese algún poco de compasión con nosotros, ya que siempre vamos a ser pocos los realistas y somos una minoría. La verdad es que nos estamos dando golpes con el resto del mundo todo el tiempo. Por lo menos tengan una compasión y piensen bien de nosotros. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que este régimen no va a salir por votos o que Trump no le interesa la democracia sino los recursos y va a negociar con quien esté en Miraflores, no lo hacemos por malos o porque nos están pagando desde el programa de Diosdado o porque queremos desmotivarnos, nada de eso, solo porque queremos, porque vemos la realidad y lo decimos. Y aquellos pues que quieran vivir engañados con no oírnos tienen, pero no piensen mal de nosotros. Eso es lo único que les pido. Me encanta esa respuesta, porque de hecho eso es un pan nuestro de cada día. Sabes que a mí me meten en N cantidad de grupos en WhatsApp, ¿no? Y yo le digo, si a mí me meten, se tienen que calar lo que son los contenidos, no solamente propios, sino también de los repúblicos, porque si yo no le doy promoción, ¿quién no la va a dar si no tenemos financiamiento? Entonces, cuando publico, y justamente hice la cápsula del doctor Humberto, no sé si la tengo por aquí, te la voy a compartir rápido. Sí, ya te la voy a compartir rápido porque tiene que ver cuando te hablé precisamente del Esequibo, y de cómo denunciaba cuando le entregó el Esequibo Chávez, porque Chávez sí le entregó el Esequibo a Guyana, pero también era otro, aquí está. La cápsula como tal del doctor Humberto era esta, mi estimado César, esta. Y se tituló porque él no manda precisamente el escrito, porque él está muy ocupado con trabajo, no puede presentarse así como tú, tiene ya muchos meses por cuestiones de que el trabajo que no sale, pero él me manda los escritos y los escritos lo hacemos, obviamente utilizamos su voz que la llevamos a inteligencia artificial y con su voz hacemos su contenido y las cápsulas. Entonces, con lo que él escribió, pues obviamente salió el título de que Venezuela negocia con Delcy sin María Corina, otra mesa fracasada, que es casi el relato de todo lo que tú has dicho en el programa el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongo, yo pongo en la miniatura, como tú puedes ver, a mí o sea, yo recordé cuando el doctor Humberto me manda el escrito, recordé cuando tenía Tron, el programa ese de Apprentice, con el que fue Tron muy famoso, y cuando él sacaba a los participantes le decía, you're fired, o sea, estás despedido. Y entonces, o sea, a mí se me visualicé precisamente esa miniatura para el doctor Humberto en ese momento, cuando le decía you're fired a María Corina Machado. Entonces, nada más, cuando yo pasé eso en uno de los grupos de WhatsApp, me escribieron en el primero y dice, a ti te paga Diosdado Cabello. Y yo, ay, Dios mío, amigo, ¿cuándo será el día de verdad que esta gente en serio despierte, en serio sea ciudadana y en serio de verdad, como tú dices? Pues yo no les digo que tanto que tengan compasión, de verdad me importa tres rábanos que digan eso, pero Dios mío, por eso es que estamos como estamos, lastimosamente, por la gran cantidad de masa que cree en la democracia, que cree en los sentimientos y en las emociones de los liderazgos y de los mesianismos, que no son responsables de que cada uno tenemos como ciudadano para de verdad hacer las cosas diferentes, ¿vale? Porque los que le damos legitimidad a esos mesianismos, a esos liderazgos, somos nosotros. Y por eso es que somos corresponsables. Entonces, en ese sentido, y lo que llevamos hasta ahora para ir finalizando, César, ¿tú quién defiende entonces al ciudadano, César? Porque después de todo lo que hemos discutido el día de hoy, quisiera ir terminando con unas preguntas, porque tenemos estados defendiendo intereses, potencias compitiendo, porque son imperios, ¿bien? Gobiernos negociando, élites cambiando alianzas como cambian de ropa interior,
porque ahorita cuando hables voy a mostrar, yo creo que Chávez debe estar así revolcándose, yo lo dije hace 15 días con el maestro Franceschi, se debe estar revolcando allá en el infierno, viendo cómo se sienta Delcy Rodríguez con los militares israelíes. Eso es lo único que me da placer, de que Chávez está allá en el más allá retorciéndose. Porque yo te digo una cosa, ¿dónde queda el ciudadano, César? Que el ciudadano cuando debería aprender de, por ejemplo, de un español viviendo en Ceuta y Melilla, que ese territorio es español y que debe aprender el venezolano no solamente en decir en redes sociales el Esequibo es de Venezuela, porque nuestro país, más después del 3 de enero, como bien lo relatabas tú, muchas cosas están peor, como bien lo decía anteriormente, pero no todas. Mientras tanto, tener que leer, de verdad son cosas de las que confronta a Donald Trump, leer el pasado 3 de agosto al presidente Donald Trump, y abro comillas y lo voy a leer textual, esto sí lo voy a leer. Abro comillas. Después de un desastre natural que nadie planeó, los escépticos que predijeron el caos estaban equivocados. El socialismo colapsó y ahora el país está mejor que nunca. Eso lo dijo el presidente Donald Trump. ¿El país está mejor que nunca? Los que están dentro de Venezuela pueden responder eso en los comentarios ahorita en vivo o en diferido cuando nos vean. Porque yo fui deliberadamente abogada del diablo el día de hoy, porque quería demostrar algo, César, que el mundo no funciona, como bien tú dijiste hace unos minutos, como nos gustaría. Funciona, vamos a repetir de nuevo como N veces, funciona por intereses, por poder, por capacidad, por alianzas, por oportunidades, que sí el Mazo supo aprovechar esa oportunidad. ¿Ok? Y eso no significa que nosotros como ciudadanos renunciemos a la moral. Significa que hay que dejar la ingenuidad, por favor. España tiene que defender a España. Venezuela tiene que aprender algún día a defender a Venezuela realmente, no a defender a un Mesías. Porque los ciudadanos tenemos que dejar de convertir esos líderes y hasta líderes extranjeros como si fueran nuestros propios Mesías también. Porque Trump va a defender a los Estados Unidos. Lo hablamos al inicio. Marruecos, el rey va a defender a Marruecos. Israel siempre va a defender a Israel. Y cualquier potencia va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta de verdad nos va a quedar a nosotros y es extremadamente incómoda. ¿Quién está formando a los ciudadanos capaces de defender nuestros propios intereses sin entregar, César, la libertad a cambio de protección? ¿Tú qué opinas? Yo soy un realista y los realistas vemos un mundo de estados Sí, y de poderes. Lamentablemente el ciudadano siempre está indefenso, así lo vemos nosotros, salvo cuando a los poderes les conviene defender a ese ciudadano en algún momento porque les interesa. Ahí es cuando el ciudadano pues no está indefenso porque tiene un gran poder detrás. Pero básicamente lo que vemos es un mundo de estados y de intereses. Y bueno, lamentablemente, al ser el ciudadano el eslabón más débil, la soga rompe por lo más débil, por el lado más débil, y generalmente es el ciudadano el que paga las consecuencias. Así es como lo vemos nosotros. sí, señor. Y es, Antes, no, y cada vez va a ser el mundo más así, porque hasta hace relativamente poco era así, pero había un discurso pro democracia, progresista, internacional liberal, que se hacía lo que estoy diciendo, pero disfrazado. Y digamos que había una cierta, entre comillas, decencia. Pero ya estamos en el mundo de lo políticamente incorrecto, ya todos esos sueños desaparecieron y ya estamos frontalmente en el mundo de los intereses de estados y de las élites capitalistas, ultracapitalistas y poderosas. Y simplemente van por su dinero y por su poder económico y su poder militar y punto. Y le pasan el rodillo a quien se atraviese por delante o a quien no sea lo suficientemente fuerte como para soportar ese rodillo. Y prácticamente lo dice esa estrategia de seguridad nacional que cité. Dice, esto siempre se ha hecho así, pero ahora ya no vamos a ser hipócritas. No recuerdo cuál era la página exacta de eso, pero lo dice básicamente.
Y ese es el mundo en el que estamos todos metidos ya, y hay que asimilarlo. No hay de otra. Y ese es el verdadero debate, César, porque no es izquierda contra derecha, Dios mío, ¿hasta cuándo? No es Trump contra Sánchez, no es María Corina contra Delcy, si es la más bonita la que está en el poder, o si es la que habla inglés y la que habla ahí medio machucado, pero lo habla y el inglés porque sí lo habla, entiende lo que Delcy también lo habla, porque cuando el pueblo realmente se convierte en ciudadanía es cuando va a lograr entender cómo funciona el poder. Y así no vamos a terminar siendo de nuevo una y otra vez esa pieza en el tablero de quienes sí lo entienden. Por eso algo más agregar que tú quieras, César, y despedirte de la audiencia para cerrar ya este programa maravilloso que te dije antes de salir, te dije, me va a encantar este programa, te lo dije. Yo también creo que hay que trascender esa dicotomía izquierda-derecha, que yo creo que está completamente desfasada. Y si te pones a ver, por ejemplo, los republicanos y los demócratas están haciendo prácticamente lo mismo, solo que con discursos distintos. Los demócratas hacían lo mismo que está haciendo Trump, manipular el mercado, meterse en guerras, apoyar aliados nefastos, solo que con discursos de diversidad y de progreso social y todo esto. Estos ahora lo hacen con el discurso del America First y demás, pero están haciendo básicamente lo mismo. Y al final son los impuestos del contribuyente que se despilfarran en guerras por ahí y en manipulación del mercado, que no es otra cosa que quitarle los ahorros al ciudadano común para que alguien se enriquezca. Que es lo que está haciendo Trump con esto, que va a bombardear y después no bombardea a Irán y así. La bolsa sube y baja y es él el que hace dinero. Antes lo hacía Hunter Biden, ahora lo está haciendo Donald Trump. Y después de Donald Trump vendrá otro y también lo hará. Pero conclusión, todos están haciendo exactamente lo mismo, solo que con otros discursos. Por eso ya yo creo que hay que trascender eso de derecha a izquierda, porque eso ya murió. Ahora lo que tenemos es intereses y élites que están gobernando y han creado una serie de banderas ideológicas, porque como saben que nadie va a morir por esas élites, pero sí por las banderas, entonces crean las banderas y la gente se mata por esas banderas, creyendo que no están luchando por las élites, sino por las banderas, por unos valores, unas ideologías, algo más allá, y en realidad no, en realidad está muriendo es por las élites. Al final ahí está ahí en las guerras, es el ciudadano el que paga las consecuencias, y curiosamente las élites siempre cada vez más ricas. Tal cual, tal cual. Nada más que agregar, así que bueno, esto fue Políticamente Incorrecto. Recuerden, como siempre cierro mis programas, la libertad no se mendiga, se conquista. Y lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se está moviendo el tablero. Así que de verdad, César, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Un abrazo. Espero poder contar contigo en cualquier momento. De verdad es un placer y un honor estar contigo y de verdad, Dios te guarde. Amén. Saludos para todos. Un abrazo. Bueno, se me cuidan mucho, de verdad. Gracias por haber estado aquí y nos vemos con el favor de Dios dentro de 15 días. Ya saben, sigan todos los contenidos de Repúblico, sigan a César, a Yanequis, que es donde más hace vida a César, @César Sabas. César Sabas. Ya se los escribo para que lo sigan a Yanequis. Así que nos vemos y se cuidan mucho. Bye bye. Este espacio cuenta con el respaldo de Ricardo Montenegro, personal trainer, entrenador personal, virtual o presencial. Síguelo, contáctalo y organiza tu plan personalizado directamente con él por sus cuentas profesionales YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, @RicardoCoachPT. Tema Inmobiliario SAS. Decisiones inmobiliarias con criterio. No se trata solo de comprar o vender un inmueble, se trata de tomar decisiones correctas, con respaldo profesional. Gloria Amparo Martínez de Montenegro y su equipo te acompañan con experiencia, seriedad y resultados. Tu espacio con compromiso profesional. Contáctanos. Para Tema Inmobiliario SAS
Tu espacio es nuestro compromiso. Tiranicidio, San Agustín versus Santo Tomás. ¿Es legítimo rebelarse contra un tirano? San Agustín defendía la resignación, Santo Tomás el derecho a derrocarlo. Dos visiones enfrentadas que han marcado el pensamiento occidental. En esta obra, Marcos Brito y Joana Montenegro profundizan en este conflicto con rigor, claridad y fuentes bien documentadas. Un libro imprescindible para quienes defienden la libertad. Disponible en Amazon en sus 3 versiones: Kindle, tapa blanda y tapa dura. No vivimos una crisis de información, vivimos una crisis de formación. Nunca hubo tantas noticias y nunca tan pocos ciudadanos preparados. Repúblicos no es un canal, es una academia ciudadana. Aquí no se repiten consignas, aquí se estudia el poder, la historia, la geopolítica, la filosofía y la realidad política sin demagogia. Formamos criterio, no obediencia. Ser parte de Repúblicos es acceder a audiolibros exclusivos solo para miembros, talleres y seminarios de alto nivel, libros especializados, descuentos del 50% en formación paga y encuentros privados selectos con analistas de primer nivel. Todo pensado para una sola cosa: que no te manipulen. Esto no es para todos. Es para quienes entienden que el conocimiento es una responsabilidad. Mientras otros consumen contenido, aquí se forman ciudadanos. Hazte miembro hoy en Patreon, www.patreon.com/repúblicos. Por YouTube, como miembro en Repúblicos TV. O como colaborador directo, donando en www.republicosvenezuela.org. Suscríbete. Repúblicos se construye contigo. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.